Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Como decía hermano Dani, continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Y esta mañana, hermanos, nos corresponde estudiar el capítulo 3. Y vamos a estar allí en el versículo 14 al 22. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 al 22, hermanos. Si usted lo tiene, se pone de pie, por favor. En reverencia nos ponemos en pie y leemos la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede sentarse y oramos. Padre eterno, en esta mañana, Dios mío, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre viene a tiempo, Señor. Nos exhorta, nos insta, Señor, cada día nos anima. Padre eterno, en el nombre de Jesús, ponemos esta mañana, Señor, en tus manos, Señor, esta predicación. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo edificando la vida, Señor, en esta mañana, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, que dispongamos nuestro ser, nuestro corazón, Señor, Padre eterno, para atesorar las verdades, Señor, que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos, continuando con el estudio, esta es la última carta que Juan escribe a las 7 iglesias, hermanos. La carta debe de verse en un sentido general, pero también debemos verla en un sentido personal, hermanos. Muchas veces como predicadores de la palabra del Señor, hermanos, es un tanto difícil cuando en primer lugar la palabra no nos habla a nosotros, hermanos. La palabra en primer lugar debe de exhortar al predicador, hermanos. En mi caso, hermanos, se me hace bastante complicado cuando quiero transmitir un mensaje, hermanos, y no he sido edificado en primer lugar yo. Así que en esta mañana, hermanos, el mensaje de antemano, le digo, es un tanto fuerte, hermanos, pero tiene el carácter de esa forma porque Jesús mismo está exhortando a la iglesia, hermanos. Ya vamos a darnos cuenta en esta mañana por qué razón. Como es un estudio, vamos a dar en primer lugar, hermanos, algunas generalidades
Vamos a dar algunos datos históricos acerca de la iglesia Laodicea, acerca de esta carta, hermanos, que Juan escribe. ¿Por qué razón se hace necesario, hermanos, que como iglesia nosotros estemos prestos, estemos atentos, hermanos, a lo que el Señor habla por medio de su palabra? El mensaje, hermanos, a esta iglesia es, en primer lugar, hermanos, se describe como una iglesia que no era fría ni caliente. Por lo tanto, hermanos, era una iglesia, si no es caliente, no es fría ni caliente, ¿qué es, hermanos? Es una iglesia tibia, era una iglesia tibia, hermanos. La iglesia de Laodicea, hermanos, se conoce como la iglesia tibia. Amén. El mensaje a la Odisea, hermanos, es el mensaje a la iglesia tibia, hermanos. Es decir, que estaba entre camagua y elote, ¿verdad? Como decía mi abuelita. Estaba entre camagua y elote. Amén. Hermanos, en primer lugar es necesario mencionar algunos datos históricos relevantes en relación a la iglesia de la Odisea. Vale la pena decir, hermanos, que esta es una iglesia que estaba ubicada en Asia Menor, hermanos. La ciudad estaba en Asia Menor y la iglesia llevaba por nombre la Odisea. Esta estaba ubicada en dos rutas importantes de comercio. Quiero que por favor vayamos tomando en cuenta esos aspectos, hermanos. La clase de historia no se las voy a cobrar. Amén. Dice que la Odisea estaba situada, hermanos, en dos rutas importantes de comercio. Ya vamos a ver por qué razón se hace necesario que conozcamos eso. La primera comenzaba en Éfeso, viajando hacia el este a unos 160 kilómetros. La otra ruta comenzaba en Pérgamo, la capital de la provincia romana, a más de 160 kilómetros de distancia, al sudeste. Es importante también, hermanos, saber que 5 de las 7 iglesias a las que Juan escribió están justamente alineadas, hermanos, al sudeste de este territorio o de esta ciudad de la Odisea, hermanos. Estas 5 iglesias son Pérgamo, que ya hemos estudiado anteriormente, hermanos. Dice que Pérgamo era la iglesia que vivía en la ciudad capital de Satanás. Oiga eso, hermano. Estaba también Tiatira, hermanos, la iglesia que toleraba a Jezabel, casi nada. Estaba también Sardis, la iglesia que tenía muertos en sus bancas. Oiga eso, hermano. Estaba Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta. Hermana María José creo que predicó ese mensaje. Y estaba la Odisea, la iglesia tibia, hermanos. La iglesia tibia. Recuerde eso, la Odisea es conocida como la iglesia tibia. La iglesia tibia. De esa forma es conocida la iglesia de la Odisea, hermanos. Como nos corresponde en esta mañana estudiar a la iglesia de la Odisea, se hace necesario que establezcamos, hermanos, comparaciones. O se hace necesario que estos datos históricos los traigamos a nuestra realidad o a nuestro tiempo, hermanos. Por eso estamos dando algunos datos históricos para que nos ubiquemos y después vamos a aterrizar en la idea. No se preocupe si ahorita usted escucha que estoy hablando en chino. Amén. Solo estoy dando ahí unos datos que más adelante, hermanos, usted va a decir, por eso mencionó el hermano aquello. Amén. La ciudad era muy conocida por su abundante comercio, ya lo dijimos. Hermanos, eran conocidos también porque ellos hilaban un tipo de lana que era una lana muy fina, hermanos, con la cual
se hacía una prenda llamada túnica. En aquel tiempo, hermanos, la ropa, la vestimenta que se utilizaba eran las túnicas. Y la Odisea era muy conocida porque ellos producían un tipo de lana muy fina. Por lo tanto, hermanos, tenían plata. Dicho en buen salvadoreño, ¿verdad? Ellos hilaban esa lana fina, era una lana de color negro, dice ahí, pero muy fina. Y con esa lana ellos hacían túnicas. Además de eso, hermanos, la agricultura y el comercio bancario eran muy reconocidos. Tenían campos muy verdes, hermanos. Tenían fértiles campiñas. Hermanos, por lo tanto, esta ciudad era muy rica. Seguimos describiendo, hermanos. Dice que además la Odisea era muy famosa por su producción de medicina para enfermedades de los ojos. Imagínense. Ya mencionamos, producían lana, hacían túnicas, tenían campos verdes. La agricultura, hermanos, era algo fundamental en la Odisea. Además de eso, imagínense, tenían medicina también, eran especialistas. Me imagino que ahí estaban los mejores, ¿verdad? Doctores quizás que recetaban medicina para los ojos, imagínense. Pero ¿por qué mencionamos todas esas cosas, hermanos? En concreto, podemos decir que la Odisea, hermanos, era una ciudad prominente, era una ciudad muy rica. Era la más rica, dice, de la provincia de Frigia. En el año 60 después de Cristo, un fuerte terremoto destruyó la ciudad. Pero sus ciudadanos eran tan ricos que reedificaron la ciudad sin la ayuda del César. Es decir, no tomaron en cuenta al gobierno para levantar de nuevo la ciudad. Tenían plata, eran ricos. No tenían necesidad aparentemente de nada, hermanos. Tenían mucho dinero, sus habitantes, sus ciudadanos. Un dato interesante, hermanos, de la Odisea es que no tenían fuente de agua. Y por ahí vamos a ir encajando en la idea. Dice que, hermanos, a pesar de que la ciudad era muy relevante en su comercio, en sus rutas de comercio, hermanos, no tenían agua. Imagínense. Todos sabemos, hermanos, que si no hay agua, no hay vida, hermanos. Amén. Pero de alguna forma, sus habitantes, hermanos, siendo muy ricos, se la habían ingeniado. Y tomaban el agua de una vertiente que estaba a más o menos 9 kilómetros de distancia de la ciudad. Y habían hecho unos acueductos en forma de V, hermanos. Eran unas piedras que se elevaban por encima del suelo, hermanos, y por medio de esos acueductos ellos canalizaban el agua para su ciudad. Hermanos, algo muy curioso es que el agua era tomada de una vertiente termal, caliente. Cuando el agua fluía, el agua estaba hirviendo, estaba caliente. Pero ellos se las habían arreglado y habían construido acueductos, hermanos. De forma tal que el agua, hermanos, cuando avanzaba por esos acueductos, hermanos, iba perdiendo su temperatura. Su temperatura iba descendiendo. Cuando esta agua llegaba a la Odisea, hermanos, el agua estaba tibia. Imagínense. Hermanos, ¿por qué hablar entonces de todas estas generalidades y datos históricos, hermanos? Precisamente porque el mensaje que el Señor da a la Odisea está estrechamente relacionado con su historia. ¿Cómo dijimos que era reconocida esta iglesia? Como la iglesia tibia. Amén. Amados hermanos, debemos de tener mucho cuidado
Debemos de tener mucho cuidado cómo estamos desarrollando, cómo estamos llevando nuestras vidas espirituales. En esta mañana vamos a establecer una comparación, hermanos, de todos los datos que hemos hablado, hermanos, con nuestra vida espiritual. Y es que muchas veces precisamente, hermanos, quizás la vida misma se encarga que nuestra temperatura espiritual vaya descendiendo, hermanos. Los afanes de la vida, las preocupaciones, los problemas, las cargas, las enfermedades van menguando muchas veces nuestra vida espiritual sin que nos demos cuenta, hermanos. Amén. ¿Están conmigo? No se han ido, ¿verdad? Amén. En primer lugar, hermanos, analicemos cuál era la condición de la iglesia. Dice en primer lugar que eran tibios, hermanos. Eran tibios, estamos claros en eso. Una persona antes de llegar a los pies de Cristo, antes de encontrarse con el Señor, antes de abrirle su corazón al Señor, es fría espiritualmente hablando, ¿sí? Como un cadáver, no siente nada por las cosas espirituales. Amén, ¿estamos en eso? Amén. Pero la descripción que se está haciendo de la iglesia de la Odisea es que eran tibios. Lo que da a entender es que habían conocido al Señor. Lo que da a entender es que habían tenido un encuentro personal con el Señor. Pero por alguna razón, hermanos, en este momento se encontraban tibios. Y el Señor les envía un mensaje. Hermanos, dice que cuando una persona viene a los pies de Cristo, hermanos, su temperatura espiritual está completamente ardiendo, hermanos, ¿cierto o no? Les queremos hablar a todo el mundo de Cristo. Ay, fíjese que estoy yendo a una iglesia donde se predica la palabra y mire, yo he tenido un encuentro personal con el Señor, yo ahora soy salvo por fe y mire, yo quisiera que usted sienta lo mismo. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Cierto o no queremos compartir lo que sentimos? Hay un fuego, hay algo que en nuestro interior está ardiendo, hermanos, y queremos compartirlo. Vamos donde nuestros familiares, vamos donde nuestros amigos, donde las personas que conocemos y queremos compartir el mensaje de esperanza y de salvación que nosotros hemos conocido. ¿Sí o no? Amén. Al menos en mi caso fue así, hermano. Yo le fui a predicar a todos los bolos que conocí, hermano. Amén. Yo le fui a decir, mira, fíjate que me pasó esto y yo quisiera que... Está loco, me dijo. Pero había algo en mí, hermanos. Había un fuego en mí. Algo que, hermano, fluía, algo ardiente en mí. Pero por alguna razón, hermanos, la iglesia de la Odisea, hermanos, había menguado su temperatura espiritual, hermanos. Los creyentes de la Odisea no eran fríos, hermanos, y por lo tanto podemos creer, hermanos, que su temperatura espiritual había descendido porque estaban más preocupados por sus negocios. Estaban más preocupados de cómo hacer crecer sus empresas. Estaban más afanados en la vida misma, en qué iban a invertir, en qué a lo mejor se iban a gastar el dinero, que de compartir el mensaje de salvación. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, sucede lo mismo. Y no precisamente el dinero desvía nuestra mirada de las cosas celestiales o de las cosas de arriba, hermanos. Muchas veces son las situaciones que día a día se presentan en nuestra vida. Hermanos, nos impiden, no nos permiten avanzar como cristianos. Es más, nos están alejando de la fuente que es Cristo. Hermanos, estos cristianos de la Odisea tenían demasiada confianza
en sí mismos. Imagínese eso. Los creyentes tibios, dice, son un problema mayor que los fríos o no creyentes. ¿Por qué razón, hermanos? Hermanos, hablarle de Cristo a una persona que no ha conocido al Señor es más fácil que hablarle de Cristo a una persona que se ha alejado del camino de Dios. No quieren saber nada, hermanos. Están completamente cerrados, bloqueados, completamente desconectados, hermanos, de las cosas espirituales. Y vamos a ver, hermanos, por qué los creyentes tibios representan un problema dentro de las congregaciones, hermanos. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Y no me vayan a malentender, hermanos, con lo que vamos a estar hablando. Sino por el contrario, hermanos, dispongamos nuestra vida y nuestro ser, hermanos, para que esta mañana el Señor hable a cada una de nuestras vidas. Hermanos, dice que estas personas, a lo mejor, hermanos, no tenían hambre ni sed de justicia. Hermanos, eran personas que les daba lo mismo si la obra del Señor avanzaba o estaba estancada. No se interponían, pero tampoco colaboraban, hermanos. Muchas veces como cristianos somos así, hermanos. Venimos a la iglesia, somos cristianos de domingo. Y no me vayan a malentender con esto. Yo sé que hay personas que durante la semana por su trabajo no les queda tiempo. Y está bien que se congreguen. Pero muchas veces, hermanos, venimos solo a ocupar una silla dentro de la iglesia. Y no nos interesa, hermanos, si la iglesia está avanzando. No nos interesa si la iglesia está detenida. Nos da lo mismo, hermanos. Nos da lo mismo las situaciones que estén pasando alrededor de la iglesia. Nos da lo mismo las situaciones que estén pasando alrededor de nuestros hermanos. Si estoy bien yo, ¿qué me importan los demás? Si yo me encuentro bien, si mi familia está bien, ay, pobrecitos los demás. Hermanos, hay un refrán y dice de que el perro que cuida la paca de heno no se la come, pero tampoco deja que el ganado se la coma. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces estamos aquí, hermanos, y somos celosos con las cosas de la iglesia, ¿sí? Pero tampoco permitimos que los demás lleguen al conocimiento del Señor o al camino del Señor. Queremos ser solo nosotros. Si tengo un privilegio dentro de la iglesia, quiero ser yo y nada más yo. Si estoy aquí, hermanos, no me interesan los que están afuera, yo estoy bien. Y de eso estaba hablando el Señor, hermanos, a esta iglesia tibia. El Señor, hermanos, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y comienza a describir quién es Él y dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Mire, hermanos, ojalá fuese frío o caliente. Hermanos, es bueno que en esta mañana nos pongamos el termómetro espiritual y analicemos cómo está nuestra vida delante del Señor, hermanos. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que necesitan, a lo mejor, hermanos, ser quitadas? ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que a lo mejor, hermanos, nos han vuelto creyentes tibios? ¿Qué cosas han hecho, hermanos, que nosotros como cristianos perdamos la conexión con la fuente de vida que es Cristo y únicamente estemos desarrollando una vida como cristianos? Oh, yo no le hago daño a nadie. Yo voy a la iglesia los domingos, yo me congrego, yo canto, yo aplaudo, yo ofrendo, yo diezmo, hermano. Qué bueno, gloria a Dios.
Pero delante de Dios, ¿cuál es nuestra condición, hermanos? ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Cómo nos mira el Señor a nosotros? Yo puedo tener un concepto de mí mismo, hermanos, y puedo creerme bueno, piadoso, justo y cuántas otras cosas más. Pero ¿cómo me ve el Señor a mí? Esa es la pregunta. Hermanos, los creyentes tibios son una piedra de tropiezo dentro de las iglesias y muchas veces se vuelven, oiga esto, una carga para la congregación. Qué duro, hermanos. Qué duro, pero qué real también. Hermanos, el creyente tibio no está preocupado, hermanos, porque la obra del Señor avance. Está bien, está cómodo, está en su zona de confort, no pasa nada. ¿Sí? Estamos bien, no, si mire, la silla, vean, los hermanos vienen, cantamos y sí, qué bueno. Es más, hermanos, se vuelven una carga para la congregación muchas veces. Porque toca que andar chinchineando los hermanos. Ay, no, que no prediquemos de esto a lo mejor porque el hermano se va a ofender. No, no le llamemos la atención porque a lo mejor se va a ir. No, no le digamos nada porque a lo mejor, ¿verdad?, puede salir ahí y se le sale el viejo hombre. Y muchas veces, hermanos, estos cristianos son los encargados, hermanos, de no permitir que la obra camine o avance. Están criticando todo, hermanos. Ay, el hermano hoy no vino de jeans, ¿verdad? Ay, no, miren, hoy la hermana con una guitarra celeste apareció allí, ¿verdad? Ay, no, miren, hoy allá mesa han puesto allá afuera. Y que, todo, hermano, ¿les parece mal? Todo. Todo, hermanos. ¿Sí? Impiden, hermanos, que las personas inconversas se acerquen a Dios. Y con su vida diaria niegan la existencia de Dios. Muchas veces, hermanos, nuestros vecinos, las personas que están a nuestro alrededor no vienen al Señor por nuestro testimonio, hermanos. Y es así. Y se lo digo porque a mí me habló primero el Señor, hermanos. Si no, no se los estuviera diciendo. Y como no soy egoísta, les comparto también el reglazo. Amén. Hermanos, es cierto. Muchas veces, hermanos, somos piedra de tropiezo para que los demás vengan al conocimiento del Señor. Nuestro testimonio pesa, hermanos. Nuestro testimonio pesa. Vale más. Nuestro ejemplo vale más, nuestra vida diaria, nuestro testimonio, hermanos, que andar con un megáfono colgado y predicando para todos lados, hermanos. Vale más. Qué bueno por aquellos que yo los admiro, que andan en los parques, hermanos, y cantando y gloria a Dios, hermanos. Los envidio. Pero muchas veces, hermanos, nuestras acciones, nuestro testimonio habla más que las palabras, hermanos. Que los demás vean algo diferente en nosotros. Que seamos dignos de imitar, hermanos. Que los demás quieran ser como nosotros. Que los demás, hermanos, puedan ver, hermanos, que verdaderamente somos hijos de Dios. Perdón, hermano, pero dice que estos hipócritas de domingo aparentan amar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Tienen apariencia de piedad. Amén. Parecen buenos, hermanos. Desde aquí se ven bien bonitos todos. Pero muchas veces estamos lejos de Dios, hermanos. Estamos lejos de la fuente de vida, del vertiente de vida eterna, hermanos, que es Cristo. Y alejados del Señor, dice la palabra, que nada podemos hacer, hermanos.
Por más que nos esmeremos, por más que lo intentemos, hermanos, en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento, nada podemos hacer si estamos lejos del Señor, hermanos. Los creyentes de la Odisea, hermanos, se habían olvidado del primer amor, hermanos. Estaban lejos. Hermanos, dice que estos creyentes tibios impiden, hermanos, que los pecadores que están afuera puedan ingresar en las iglesias. ¿Para qué voy a querer ser como ese, verdad? Si es mañoso. ¿Para qué voy a querer ser como ella, verdad? Si es chambrosa. Amén. Callados los veo, hermano. Amén, hermanos. A mí me cayó primero, así que les comparto. Hermanos, tengamos cuidado con caer en la tibieza espiritual. Tengamos cuidado, hermanos. Fíjese que el Señor, hermanos, da una declaración, ¿por qué no decirlo, hermanos? Quizás aterradora, hermanos, en el versículo 16. Y dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínese eso, hermanos. Imagínese eso. Hermanos, entonces, si ya atacamos el problema, ¿cuál es la clave? ¿O dónde está, hermanos, la respuesta para tener una vida espiritualmente ardiente, hermanos? En nuestros corazones estén fervientes, que nuestros corazones siempre, hermanos, se encuentren llenos, hermanos, de ese amor, de esa compasión, de esa misericordia, hermanos, para con los demás, y que podamos, hermanos, nosotros compartir con los demás lo que hay en nosotros, hermanos. Dice que el agua, fíjese bien, el agua de la Odisea era caliente en su vertiente, pero cuanto más se alejaba, se iba volviendo tibia. De igual forma los cristianos, hermanos, cuanto más nos alejamos de Cristo, vamos bajando nuestra temperatura espiritual, hermanos. Ellos no se daban cuenta de cómo realmente el Señor los veía. Tenían un alto concepto de sí mismos. Eran vanagloriosos, jactanciosos, hermanos. Tenían dinero, tenían plata. ¿Sí? El dinero mata carita, dice un dicho. Tenían plata, hermanos. Imagínense. Pero ¿cómo, hermanos, realmente estos creyentes vanagloriosos, hermanos, que no tenían necesidad de nada, hermanos, estaban siendo vistos delante de los ojos de Dios, hermanos? Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense. Por una parte, el contraste, hermanos, ellos viéndose como personas adineradas, se habían enriquecido, hermanos, pero el Señor les dice, mentira, ustedes son pobres, desventurados, desnudos, ciegos. Imagínense, hermanos, que todas las características que dimos de la iglesia de la Odisea, hermanos, el Señor establece una comparación con todo eso. Hermanos, hilaban túnicas, hacían las mejores túnicas de aquel tiempo, hermanos. Hermanos, eran ricos, tenían la mejor tierra fructífera, quizás, hermanos. Hermanos, se jactaban de todas las cosas, pero delante del Señor, hermanos, estaban pobres. Estaban chulones, hermanos, y estaban ciegos. Y muchas veces, hermanos,
Podemos tener todas las cosas materiales, cuanta cosa nos imaginemos, y nada nos hace felices, hermanos. La fama, la fortuna, todas las cosas que podamos anhelar en esta tierra, hermanos, y nada nos hace felices. Vea cuánto actor, cuánto artista famoso, hermanos, se terminan quitando la vida. Lo han tenido todo, hermanos, y no han podido encontrar la felicidad. Y muchas veces, hermanos, estamos sentados compartiendo con los hermanos, aunque sea una tortilla con frijoles y queso, lo que sea, hermanos, y nos sentimos felices. Estamos gozosos, hermanos. Tenemos preocupaciones, tenemos afanes de la vida, hermanos, pero sabemos en quién hemos confiado también. Amén. Hermanos, el Señor les hace esa comparación y les dice todas esas cosas, hermanos. Delante de mí, ustedes son unos desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Amén. Hermanos, tenían mucho dinero, pero espiritualmente esta iglesia de la Odisea, hermanos, era una iglesia pobre. Amén. Hermanos, fíjese que eran conocidos por tener la mejor medicina para los ojos, y ellos mismos estaban ciegos. Imagínense. Imagínense qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Dice un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver, hermanos. Amén. Estamos a tiempo, hermanos. Estamos a tiempo de analizar nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Cómo estamos con el Señor? Podernos pasar el escáner ahí, ¿verdad? Y ver cuál es nuestra condición delante del Señor. ¿Cómo nos mira Dios, hermanos? ¿Cómo nos ve el Señor a nosotros? Si estamos siendo aprobados por el Señor, hermanos, o estamos dejando el examen. Amén. Amén. Fíjese, hermano, que ellos estaban en peligro de perder su salvación. Qué tremendo. Estaban en peligro de perder su salvación, hermanos. Para aquellos que no creen, la salvación se pierde, hermanos. La salvación se pierde. No hay tal salvo, siempre salvo. Mentira. La salvación se pierde. Si no cuidamos el don de la salvación, hermanos, la salvación la podemos perder. Hermanos, dice que 5 de las 7 iglesias estaban en peligro de perder su salvación si no cambiaban el rumbo de sus vidas. El Señor le advirtió a Éfeso que quitaría su candelero de su lugar si no se arrepentía. Le advirtió a Pérgamo que pelearía contra ella con la espada de su boca si no cambiaba. Le advirtió a Tiatira sufrimientos severos si no dejaba de seguir a Jezabel. Le advirtió a Sardis que vendría como ladrón en la noche si no despertaba. Le advirtió a la Odisea que la vomitaría de su boca si no se arrepentía, hermanos. Debemos de recordar como cristianos, hermanos, que nuestro enemigo, nuestro adversario, Satanás, anda como león rugiente, hermanos, buscando a quien devorar. Amén. No seamos presa fácil, hermanos. Estoy de acuerdo, podemos caer en una u otra situación diferente, hermanos, que a lo mejor no está en nuestro control, o la situación, hermanos, se nos sale de control quizás, hermanos, pero que nos sobrepongamos de todas esas cosas, hermanos. Que estemos vigilantes, pendientes, hermanos, de no caer en la tibieza espiritual, hermanos. De no caer en la condición en la que se encontraba la iglesia de la Odisea, hermanos. Estaban tibios, completamente alejados del Señor, hermanos. Cuidado con eso. Es importante, hermanos. Es importante que como cristianos, hermanos, no seamos creyentes tibios, hermanos. Hermanos, el Señor es un Dios lleno de amor y de misericordia.
Y el Señor también en su amor y en su infinita misericordia hace una invitación a los cristianos tibios. No quiere vernos en esa condición, hermanos. No quiere vernos en esa situación. Hermanos, en el versículo 19, Él invita a los cristianos tibios, hermanos, a arrepentirse. Y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado. Hermanos, el Señor fue directo al grano. No anduvo rodeando las montañas, atacó el problema de la iglesia de la Odisea. Estaban tibios, hermanos, y los reprendió. Hermanos, y muchas veces podemos pensar que si castigamos o reprendemos, no estamos llenos de amor, y es totalmente lo contrario, hermanos. Hebreos 12, del 5 al 7, hermanos, habla acerca de eso. El que ama, corrige, hermanos. El que ama, castiga, hermanos. Dios nos ama. No nos sintamos sorprendidos, hermanos. No nos sintamos sorprendidos cuando estemos siendo corregidos con la vara del Señor, hermanos. Es más, démonos por satisfechos, démonos por amados cuando la disciplina del Señor viene a nuestras vidas, hermanos. Cuando la corrección del Señor viene a nosotros, hermanos. Sintámonos amados por el Señor, porque el que ama, disciplina y corrige, hermanos. Castiga. No me van a dejar mentir los padres de familia que están acá, a no ser que sean alcahuetes, ¿sí? Pero si verdaderamente aman a sus hijos, los corrigen, hermanos. Les instruyen, les enseñan, les hacen ver el error en el que han caído. Los disciplinan porque los aman. El Señor es igual con nosotros, hermanos. Todas nuestras faltas, todos nuestros errores, nuestros pecados, hermanos, son corregidos delante de Dios. Es necesario que tengamos disciplina del Señor. Hermano, Jesús invitó a los creyentes de la Odisea a recibir todo lo que ellos necesitaban de Él. Les ofreció riquezas espirituales, vestiduras blancas y colirio para sus ojos, hermanos. En esta mañana, Dios, hermano, nos invita también a nosotros a recibir todo lo que necesitamos de parte del Señor, hermanos. Ya no andemos buscando allá afuera, hermanos. Ya no andemos anhelando, hermanos, las cosas del mundo, las cosas de afuera. Es más, vengamos al Señor, hermanos. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Amén. Hermanos, además dice que Él los invitó a dejarle entrar. Apocalipsis 3:20, mire eso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta declaración no es para los inconversos, hermanos, es para la iglesia. Amén. Es para la iglesia, hermanos. Es para la iglesia. ¿Cómo está nuestra condición con el Señor? Si con nuestras acciones nos hemos encargado de sacar al Señor de nuestras vidas y ese espacio está siendo ocupado, hermanos, por otras cosas ajenas a la voluntad de Dios. ¿Qué cosas hay en usted? ¿Qué cosas hay en mí que estén ocupando el lugar de Cristo, hermanos? ¿Qué situaciones o qué cosas necesitan ser quitadas para que el Señor retome el lugar que le corresponde en el trono de nuestros corazones, hermanos? Y que Él sea el centro y gobierne nuestras vidas
con autoridad, hermanos. En esta mañana es un buen momento para poder reflexionar en eso, hermanos. Un hombre estaba parado a la puerta del cielo, hermano, y un ángel le preguntó qué necesitaba. El hombre le respondió que quería entrar en el cielo. El ángel le dijo: necesitas 10,000 puntos para poder entrar. El hombre le respondió: muy bien, no hay ningún problema con eso. Yo asistí fielmente a todos los cultos de mi iglesia. No falté a uno solo. Estuve los días de oración, de vigilia y de ayuno. Fui responsable como cristiano dentro de mi congregación. El ángel le dijo: muy bien, bien hecho. Eso te vale 5 puntos. El hombre estaba preocupado, hermanos. ¿Cómo poder hacer la suma total de los 10,000 puntos para poder entrar? Y recordó dentro de sí y dijo: yo he sido un hombre bueno, piadoso, justo. No he hecho daño ni he matado a nadie, no he robado nada de nadie. Y de nuevo el ángel le respondió: muy bien, excelente, eso te vale otros 5 puntos. El hombre angustiado se preguntó dentro de sí: ¿qué podría hacer para poder tener la suma total de los 10,000 puntos? Y dentro de sus acciones justas, hermanos, el hombre recapacitó y volvió al Calvario, hermanos. Y reconoció que él había recibido al Señor en su corazón. Y se lo manifestó al ángel y le dijo: yo recibí al Señor en mi corazón. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. El ángel le dijo: ahora sí, tienes la suma total de los 10,000 puntos. Entra en el gozo del Señor. Hermanos, es una ilustración nada más, para que nos demos cuenta que aún nuestras mejores obras, que aún nuestros actos de pureza y de justicia, hermanos, no pueden igualarse al sacrificio perfecto de Cristo, hermanos, que Él hizo en la cruz por usted y por mí, hermanos. Nada puede igualar eso, hermanos. Y el Señor quiere una iglesia que le ame de corazón. El Señor quiere una iglesia, hermanos, que verdaderamente, hermanos, esté tomada de la mano de Él. Quiere que de verdad tengamos una relación con Él, hermanos. Quiere de verdad que nuestra vida diaria represente, hermanos, lo que verdaderamente somos delante de Él y no lo que decimos ser, hermanos, porque son dos cosas muy diferentes. El concepto que yo puedo tener de mí como cristiano está a veces muy distante del concepto que Dios tiene de mí como su hijo. En esta mañana, hermanos, es un buen tiempo para que nosotros podamos reflexionar, hermanos, cómo está nuestra condición, cómo está nuestra vida con el Señor. Hermanos, yo he sido el primero en ser reprendido con esta palabra. Y muchas veces no nos damos ni cuenta, hermanos, que la tibieza espiritual está ocupando un lugar muy grande en nosotros, hermanos, y no permite que la obra del Señor continúe avanzando aquí en la tierra, que el reino de Dios sea expandido, hermanos. En esta mañana, amado hermano y amigo, es un buen tiempo, es un buen momento, hermanos, para poder reflexionar y recapacitar y comprender, hermanos, que necesitamos delante de Dios, hermanos, tener una temperatura espiritual ardiendo en nosotros, hermanos. Que haya un celo del Señor en nosotros, hermanos. Un celo por las cosas del Señor, hermanos. Un celo por la palabra del Señor, hermanos. Que podamos vivir, hermanos, y demostrar a los demás realmente
que somos un linaje escogido de parte del Señor. No somos cualquier cosa, hermano. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana, hermanos. No sé si hay alguien que en esta mañana Dios haya tocado su corazón. Si hay alguien en esta mañana que Dios ha hablado a su vida, que Dios, hermanos, esté tocando a la puerta de tu corazón. Si necesitas reconciliarte con el Señor, si necesitas perdón de tus pecados, si necesitas salvación, esta es la mañana, este es el momento que el Señor ha preparado para ti. No es mañana, quizá no haya tiempo, no es la otra semana, a lo mejor no estemos con vida. Hermanos, es hoy el momento, es hoy el tiempo que podamos estar a cuentas con el Señor. Es ahora, hermanos, es ahora el momento, es ahora el tiempo. Si Dios ha hablado a tu vida, hay cosas que necesitan mejorar. Yo soy el primero, hermanos. Yo soy el primero de todos que necesito, hermanos, estar pegado a la fuente de vida eterna, que es Cristo Jesús, hermanos. Amén, amén. Oramos.